Hola, soy Javier, y vi con mis propios ojos a un almirante de la Armada reírse de mi sobrino de 11 años cuando el motor de una fragata de guerra se detuvo en seco en medio del estrecho. Fue una risa corta, de puro desprecio, mientras el caos se apoderaba del puente de mando. Lo que ese hombre, con todas sus medallas y su autoridad, no sabía, es que la vida de más de 200 almas a bordo, dependía de ese niño, al que acababa de humillar. La nuestra era una fortaleza de acero a la deriva, y la única esperanza que teníamos estaba en los oídos de un crío. ¿Alguna vez te has sentido invisible, justo en el momento en que sabías que tenías la respuesta? Antes de contarte cómo mi sobrino, Leo, usó un simple pasador metálico para reiniciar el corazón de acero de esa fragata. Dime desde dónde nos estás viendo, y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que se le quedó al almirante cuando el motor volvió a rugir desde las entrañas del barco. Aquel día, el sonido más fuerte no fue el de la turbina, sino el del silencio atónito de los que se creían expertos. La historia comenzó con una sacudida violenta que recorrió todo el casco de la fragata *Audaz*. Las luces principales parpadearon y se apagaron, sustituidas por el resplandor rojo y siniestro de la iluminación de emergencia. El motor principal había muerto. No se había averiado, simplemente se había detenido, dejando un silencio neestésténico y aterrador que fue rápidamente roto por el sonido de las alarmas y los gritos de los oficiales. En medio de ese pánico organizado, mi sobrino Leo era menos que un fantasma, era un estorbo. Con solo 11 años, estaba a bordo por una carambola del destino, una emergencia familiar que le obligó a acompañar a su abuelo, el ingeniero jefe Marcos Morales, en lo que se suponía que era una patrulla de rutina. Ahora, mientras los marineros corrían por los pasillos estrechos, Leo era un obstáculo que apartaban con brusquedad, un bulto menudo e insignificante en medio de una crisis mayúscula. Lo vi hacerse pequeño contra un mamparo de acero, intentando no molestar, con una expresión en su rostro que mezclaba el miedo con una profunda y extraña concentración, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír en medio del estruendo. La humillación más grande, sin embargo, no fue para él, sino para su abuelo. Bajamos a la sala de máquinas, un laberinto de tuberías y metal caliente que olía a diésel y a fracaso. Allí, frente a toda la dotación de ingenieros, el almirante Serrano, un hombre cuya cara parecía tallada en granito, reprendía a Marcos. Su voz era un látigo que resonaba contra el acero. Le acusaba de incompetencia, de poner en riesgo la nave y a toda su tripulación. Vi a mi cuñado, un hombre que había dedicado 40 años de su vida a esos motores, encogerse bajo el peso de la vergüenza. Mantenía la vista fija en una consola apagada, incapaz de responder, mientras su propio nieto observaba la escena en silencio desde un rincón oscuro. El equipo de ingenieros, hombres curtidos y supuestamente los mejores de la Armada, se movían con una mezcla de arrogancia herida y pánico disimulado. Desplegaron manuales, conectaron portátiles a los puertos de diagnóstico, y gritaron órdenes a través de los intercomunicadores. Intentaron un reinicio completo del sistema, luego un bypass manual de los circuitos de combustible, e incluso establecieron una conexión por satélite con los astilleros para consultar con especialistas en tierra. Cada intento terminaba en el mismo silencio frustrante. Las consolas permanecían muertas, los indicadores a cero. La máquina, el corazón palpitante de aquella bestia de guerra, se negaba a responder. La desesperación empezó a filtrarse por las grietas de su profesionalidad, convirtiendo sus rostros en máscaras de impotencia. Mientras tanto, Leo no miraba los monitores ni los esquemas. Se había separado del grupo y caminaba lentamente por la pasarela, con la mano apenas rozando las enormes tuberías de refrigeración, ahora frías. Cerraba los ojos de vez en cuando, como si intentara descifrar un lenguaje secreto. Nadie le prestaba atención, excepto yo. Para ellos, era solo el nieto del jefe, un niño perdido en un mundo de adultos. Pero yo conocía a Leo. Sabía de su extraña conexión con todo lo mecánico, una herencia de su abuelo, pero magnificada, más intuitiva. Y en ese momento, mientras los expertos se daban por vencidos, vi que Leo se detuvo, inclinó la cabeza y se quedó completamente quieto, escuchando un susurro que solo él, en todo el barco, parecía percibir. Fue entonces cuando se movió. Después de lo que pareció una eternidad de silencio concentrado, Leo dio un paso vacilante y luego otro, abriéndose camino entre las piernas de los ingenieros que murmuraban entre ellos con frustración. Su objetivo era claro, su abuelo.
Vi la determinación en su rostro infantil, una seriedad que no correspondía a sus 11 años. Avanzaba por el pasillo metálico, como si caminara por el fondo de un océano de gigantes indiferentes, cada uno de ellos un obstáculo entre él y la única persona que podría escucharlo. Yo contuve la respiración, sintiendo una mezcla de esperanza y un pavor terrible. Sabía que estaba a punto de intentar algo, y sabía, con la misma certeza, que no le iban a dejar. El mundo de los adultos es un muro demasiado alto, y él estaba a punto de estrellarse contra él. Llegó junto a su abuelo y tiró suavemente de la manga de su mono de trabajo, manchado de grasa y sudor. «Abuelo», susurró, su voz apenas un hilo en la tensa atmósfera de la sala de máquinas. «Abuelo, lo oigo». Marcos, mi cuñado, ni siquiera lo miró. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en la consola muerta como si esperara que la fuerza de su mirada pudiera devolverla a la vida. «Ahora no, Leo. Por favor, vete con tu tío». «Esto no es un juego», le respondió con una voz ronca, cargada de una desesperación que intentaba ocultar. No era crueldad, era la respuesta de un hombre que se sentía ahogado, un capitán que sentía que su barco se hundía bajo sus pies. Pero para Leo, aquellas palabras fueron como una bofetada. La persona en la que más confiaba, acababa de cerrarle la puerta en la cara. El almirante Serrano, que había estado observando la escena desde la distancia con una impaciencia mal disimulada, se acercó a nosotros. Sus pasos resonaban en la cubierta metálica, y con cada uno de ellos, el aire a nuestro alrededor parecía volverse más frío y pesado. No se dirigió a Leo. Su mirada, dura como el acero, se clavó en Marcos. «Ingeniero Morales», dijo, su voz era un látigo de hielo. «¿Acaso hemos llegado al punto de pedir consejo a los niños? Creía que tenía a los mejores hombres de la Armada a su cargo, no una guardería. Controle a su familia o le juro que haré que los desembarquen en el primer pedazo de tierra que encontremos, aunque tengamos que llegar a remo». La humillación pública fue total, un golpe devastador para un hombre que ya estaba en la lona. No pude soportarlo más. Puse una mano en el hombro de Leo, intentando alejarlo de allí, protegerlo de aquella crueldad innecesaria. «Vamos, campeón, dejemos que trabajen», le dije en voz baja. Pero él no se movió. Para mi sorpresa, se soltó de mi agarre y se plantó frente al almirante. No había miedo en sus ojos, solo una extraña y frustrante certeza. Levantó su pequeño brazo y señaló hacia un entramado de tuberías y válvulas en la penumbra. «No es ahí», dijo con una voz sorprendentemente firme. «Es por allí». Suena, roto, como un silbido equivocado. Un par de ingenieros jóvenes que estaban cerca, no pudieron contener una risa ahogada, un sonido de burla amarga que fue como echar sal en la herida abierta de la situación. Esa fue la gota que colmó el vaso para el almirante Serrano. La risa de la que hable con acento agudo al principio no fue una carcajada, fue algo mucho peor. Fue un bufido corto, seco, lleno de un desprecio tan absoluto que me heló la sangre. Miró por encima de la cabeza de Leo, como si fuera un insecto insignificante en su camino, y luego se volvió hacia uno de sus oficiales. «Sargento, saque a este niño de la sala de máquinas. Ahora». La última palabra no fue un grito. Fue una orden pronunciada en voz baja, con una furia contenida que era más aterradora que cualquier grito. La injusticia se había materializado. Leo no solo había sido ignorado, había sido expulsado como basura, su intuición despreciada y ridiculizada frente a todos. Tuve que arrastrarlo literalmente fuera de allí. Su pequeño cuerpo estaba rígido, no por el miedo sino por una indignación pura que no sabía cómo expresar. No lloró, y eso fue lo que más me dolió. Las lágrimas habrían sido un alivio, una liberación. En su lugar, su rostro se endureció en una máscara de determinación herida. Mientras nos alejábamos, vi cómo buscaba la mirada de su abuelo una última vez. Marcos seguía allí, de pie, con la cabeza gacha, incapaz de enfrentarse a los ojos de su propio nieto. En ese instante, sentí que algo se rompía entre ellos, un vínculo de confianza y admiración que había sido destrozado por la vergüenza y la impotencia de un hombre bueno, aplastado por la jerarquía. Nos sentamos en un cajón de herramientas metálico, justo fuera de la entrada principal de la sala de máquinas, convertidos en exiliados.
Desde allí, podíamos oír las voces apagadas de los ingenieros, que habían reanudado su trabajo sin convicción, como si solo siguieran un protocolo inútil para salvar las apariencias. El aire olía a fracaso. Intenté decirle algo a Leo, cualquier cosa para consolarle, pero él no me escuchaba. Su mirada estaba perdida, sus oídos sintonizados con algo que solo él podía percibir. Se llevó una mano a la sien y susurró para sí mismo, tan bajo que casi no le oí. No es un fallo eléctrico, no es la computadora, es algo físico, suena como un hueso que no encaja. Aquella frase se me quedó grabada, una descripción extraña y poética del corazón roto de una máquina de guerra. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas. La espera fuera de la sala de máquinas era una tortura silenciosa, solo rota por el murmullo de voces derrotadas que se filtraba por la puerta entreabierta. Cada tanto, un oficial salía con el rostro desencajado, negando con la cabeza a otro que esperaba fuera. Era el lenguaje universal del fracaso. Intenté hablar con Leo de nuevo, ponerle la mano en el hombro y decirle que todo iría bien, pero era como tocar una estatua de sal. Estaba completamente absorto, con la mirada fija en la pared metálica que nos separaba del corazón muerto del barco, como si pudiera ver a través de ella. Su respiración era lenta y profunda, y por un momento me asustó su calma. No era la serenidad de un niño que no entiende la gravedad, sino la de alguien que está a punto de tomar una decisión irrevocable. De repente, una nueva vibración recorrió la cubierta, diferente a la primera sacudida. Fue más sutil, un temblor profundo y rítmico, como el latido de un corazón enfermo que intenta volver a arrancar. Las luces de emergencia parpadearon con más intensidad, y una nueva alarma, más aguda y penetrante que las anteriores, comenzó a sonar desde el puente de mando. Escuché a alguien gritar algo sobre las corrientes y la deriva incontrolada. Estábamos en pleno estrecho de Gibraltar, un pasillo de agua traicionero y con un tráfico marítimo demencial. No solo éramos un blanco inmóvil, sino que ahora nos habíamos convertido en un peligro para nosotros mismos y para cualquiera que se cruzara en nuestro camino. El pánico, antes contenido, empezó a extenderse por toda la nave. La crisis acababa de escalar. Ya no se trataba de arreglar un motor, se trataba de sobrevivir. Esa nueva alarma pareció despertar a Leo de su trance. Se puso de pie de un salto, con una agilidad que me sorprendió. Sus ojos, que hasta entonces habían estado perdidos en la distancia, ahora me miraban con una urgencia que me quitó el aliento. Ya no había rastro de la humillación ni del niño herido que habían expulsado. En su lugar, vi una determinación de acero, la misma que a veces veía en su abuelo justo antes de resolver un problema que todos daban por imposible. «Tío Javi», me dijo, y su voz era clara y fuerte, sin un atisbo de duda. «Necesito entrar, sé lo que es. Pero no me van a dejar pasar, tienes que ayudarme». No fue una petición, fue una orden. En ese preciso instante, los papeles se invirtieron por completo. Él ya no era el niño asustado al que yo tenía que proteger. Era el único que parecía tener un plan. Me quedé mirándolo, procesando sus palabras sin saber qué decir. ¿Ayudarte? ¿Cómo, Leo? Nos echaron de ahí a patadas, el almirante casi te pone bajo arresto. Él negó con la cabeza, impaciente, como si le estuviera haciendo perder un tiempo precioso. No lo entienden, insistió, y sus palabras salían a borbotones. No es el motor principal, es una válvula del circuito de refrigeración secundario. El sistema cree que se está sobrecalentando, aunque está helado, y por seguridad no deja que arranque. Es como si el barco tuviera una fiebre fantasma. El silbido que oigo es aire atrapado donde debería haber líquido refrigerante. Necesito liberar esa presión. Es solo un pasador, uno muy pequeño. Su explicación era tan simple y a la vez, tan increíblemente específica que me dejó sin argumentos. No sonaba como la fantasía de un niño, sonaba como un diagnóstico preciso. Mi mente era un torbellino de dudas y miedos. Confiar en un niño de 11 años contra la opinión de los mejores ingenieros de la Armada Española. Si nos pillaban, no solo nos humillarían. Las consecuencias para Marcos, su abuelo, serían devastadoras. Podría costarle su carrera, su honor, todo. Miré a través del portillo de la puerta, y vi la escena dentro. Hombres de hombros caídos, el almirante hablando por un teléfono satélite con el rostro sombrío, y mi cuñado, Marcos, sentado en un rincón, con la cara entre las manos, la viva imagen de la derrota. Y entonces lo entendí. Ya no había nada que perder.
Ya lo habían perdido todo. La única opción que quedaba era la más improbable, la más descabellada. Miré a Leo, a sus ojos llenos de una certeza que rozaba lo sobrenatural, y asentí lentamente. Vale, campeón. ¿Qué tengo que hacer? Su plan era tan simple como arriesgado, nacido de la pura desesperación. El panel que necesito está al fondo, a la derecha, detrás de la tubería principal de escape. Nadie mira nunca ahí. Está oscuro. Tú solo, haz ruido. Algo que los asuste, que los haga mirar hacia el otro lado, hacia la entrada. Solo necesito 30 segundos. Asentí, con el corazón martillándome en el pecho. Me sentía como un conspirador en una película de espías, pero esto era peligrosamente real. Me alejé por el pasillo que conducía a los camarotes, fuera de la vista de la entrada principal, y cogí una pesada caja de herramientas metálica que alguien había dejado abandonada en el suelo. Respiré hondo, le hice una señal a Leo con la mirada y con todas mis fuerzas, la dejé caer por un tramo de escaleras. El estruendo fue ensordecedor, una cascada de metal contra metal, que resonó por todo el compartimento. El caos fue instantáneo, y exactamente como lo habíamos previsto. Oí gritos de sorpresa desde la sala de máquinas, y vi cómo 2 oficiales y un sargento salían corriendo hacia el origen del ruido, con las linternas barriendo la oscuridad del pasillo, creyendo que algo más se había roto. Era la distracción perfecta. En ese breve instante de confusión, vi a Leo, una pequeña sombra veloz, deslizarse por la puerta abierta y desaparecer en el interior de la sala de máquinas. No corrió hacia las consolas iluminadas ni hacia el grupo de ingenieros. Se movió pegado a las sombras de la maquinaria, con una agilidad increíble, como si conociera cada rincón de aquel laberinto de acero. Lo vi serpentear entre tuberías y generadores, hasta llegar a una zona oscura y olvidada, un rincón que parecía no haber sido tocado en años. Se detuvo frente a un pequeño panel de acceso, cubierto de grasa y polvo, y levantó la mano. Mi corazón se detuvo. Desde mi puesto de observación, agazapado en la penumbra del pasillo, mi corazón parecía querer salirse del pecho. Veía a Leo moverse como si hubiera nacido en aquella sala. No era un niño asustado, era un depredador silencioso en su propio territorio de caza. Se deslizó por detrás de una turbina inerte, usando las sombras proyectadas por la iluminación de emergencia como un camuflaje perfecto. Los ingenieros, que habían vuelto a sus puestos tras mi torpe distracción, estaban de espaldas a él, agrupados cerca de la consola principal, discutiendo en voz baja, completamente ajenos a la pequeña figura que se movía con una precisión letal hacia el corazón olvidado de la máquina. Cada paso que daba era un latido de mi propio pánico, una mezcla de terror, y una extraña y abrumadora esperanza. Rezaba para que nadie se diera la vuelta, para que la oscuridad lo protegiera solo unos segundos más. El sargento y los oficiales que habían salido corriendo volvían por el pasillo, con las caras largas y la frustración a flor de piel. Me vieron allí, de pie, intentando parecer casual, y el sargento se dirigió directamente hacia mí. ¿Se puede saber qué hace usted aquí todavía? Le di una orden clara. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. Mi mente se quedó en blanco. Tenía que ganar tiempo, unos segundos, lo que fuera. ¿Yo? Creí oír algo más, balbuceé, señalando vagamente hacia otro corredor, como si algo se hubiera soltado también por allí. El sargento me miró con puro desdén, sin creer una palabra, pero la duda le hizo detenerse un instante, lo suficiente para mirar en la dirección que yo había señalado. Fue un segundo robado, un segundo precioso que esperaba que fuera suficiente para Leo. Mientras yo lidiaba con el sargento, Leo ya había llegado a su destino. Era un pequeño panel de acceso, casi oculto por una maraña de tuberías de refrigerante secundario. Estaba cubierto por una capa de grasa y polvo tan gruesa que era evidente que nadie lo había abierto en años. Para los ingenieros, era una parte insignificante del sistema, una reliquia. Para Leo, era el epicentro del problema. Vi cómo sus pequeños dedos, sorprendentemente firmes, luchaban con los 2 pestillos oxidados que lo aseguraban. No usaba la fuerza bruta, sino la maña, moviéndolos de un lado a otro con paciencia, sintiendo el mecanismo, como si estuviera abriendo una cerradura de combinación que solo él conocía. El silencio de la sala de máquinas, roto solo por los murmullos de los hombres derrotados, hacía que el leve chirrido del metal oxidado sonara como un trueno en mis oídos. El sargento finalmente se cansó de mi farsa, me apartó de un empujón y entró en la sala de máquinas, su mirada barriendo el lugar con autoridad. Su intención era clara,
Asegurarse de que el civil molesto y su sobrino no volvieran a interferir. Mi estómago se encogió. El tiempo se había acabado. El sargento caminó hacia el grupo de ingenieros, pero su mirada se desvió un instante hacia la zona oscura del fondo, atraído por un movimiento casi imperceptible. Lo vi fruncir el ceño, tratando de entender qué era esa pequeña sombra que se movía donde no debía haber nadie. Estaba a punto de gritar, a punto de dar la alarma. El plan se había ido al traste. Habíamos fracasado. En ese momento, sentí que no solo había puesto en peligro a Leo, sino que había sentenciado a su abuelo a una humillación aún mayor. Justo en ese instante, con un último y decidido giro, Leo consiguió abrir el panel. Un asterisco clic asterisco metálico, apenas audible, resonó en la penumbra. Detrás de la placa de metal, había un nido de cables y pequeñas válvulas neumáticas, un microcosmos mecánico que parecía sacado de otra era. Pero Leo no dudó. Su mano se introdujo en el pequeño hueco con la seguridad de un cirujano. Sus dedos no tantearon al azar, fueron directamente a un punto concreto, a un pequeño pasador de latón que estaba ligeramente desalineado, atascado en un ángulo casi imperceptible. Era el hueso que no encaja, la nota discordante en la sinfonía silenciosa del motor. Lo rodeó con sus dedos, preparándose para aplicar la presión justa y necesaria que, según su increíble intuición, devolvería todo a su sitio. Fue entonces cuando lo vio. Marco, su abuelo, que había permanecido hundido en su silla, levantó la cabeza. No sé si fue un sexto sentido, el leve sonido del panel, o simplemente la desesperación que le hizo buscar una respuesta en cualquier parte. Sus ojos, nublados por la derrota, se enfocaron en la oscuridad del rincón, y encontraron la figura de su nieto. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al pánico en una fracción de segundo. Un niño. Su nieto. Con las manos metidas en las entrañas de una turbina de gas de varios millones de euros en medio de una crisis de nivel máximo. Se puso de pie de un salto, con la boca abierta para gritar, para detenerlo, para evitar la catástrofe que creía inminente. El grito estaba a punto de salir de su garganta. Todo pareció suceder en cámara lenta. El sargento se giraba hacia Leo, con el rostro contraído por la furia. Marco se levantaba, con el terror pintado en la cara, a punto de gritar. Yo, desde la puerta, estaba paralizado, viendo cómo todas las líneas de la tragedia convergían en ese único punto, en ese pequeño niño arrodillado en un rincón oscuro. El aire se cargó de una tensión insoportable, el silencio que precede a la explosión. Era el fin. Iban a sacarlo de allí a la fuerza, la humillación sería total, y la última y más extraña esperanza que albergábamos, se desvanecería para siempre. En ese instante, supe que habíamos llegado al punto de no retorno. Lo que sucediera en el siguiente segundo definiría no solo nuestro destino, sino el recuerdo que todos guardaríamos de aquel día infernal. Pero el grito de su abuelo nunca llegó. La furia del sargento se quedó congelada en su rostro. En ese universo suspendido que duró apenas un segundo, Leo no existía para ellos. Estaba en su propio mundo. Un lugar donde solo importaban la lógica de la máquina y el lenguaje secreto que compartían. Con una calma que me heló la sangre, vi cómo colocaba la yema de su pulgar sobre la cabeza de latón del pequeño pasador. No fue un golpe, ni un empujón brusco. Fue una presión firme, constante e increíblemente precisa, como si supiera exactamente la cantidad de fuerza necesaria para convencer al metal de que volviera a su sitio. Y entonces, en medio de aquel silencio cargado de electricidad, se oyó un sonido. Un asterisco clic asterisco. Un sonido minúsculo, casi insignificante, pero que en aquel momento resonó como el disparo que decide el destino de una batalla entera. Y entonces, nada. Absolutamente nada. Durante 2 segundos que se sintieron como una eternidad, el mundo permaneció igual. El asterisco clic asterisco se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un vacío aún más pesado. El sargento parpadeó, su expresión de furia transformándose en una de confusión. La boca de Marco seguía abierta, pero la palabra que iba a gritar, murió en sus labios. Vi la esperanza desinflarse en los rostros de los pocos que habían sido testigos del gesto. Fue un momento de anticlímax brutal, el instante en que la realidad parece burlarse de la fe más descabellada. Sentí como mi propio corazón se hundía. Había sido una locura, una fantasía infantil. Habíamos expuesto a Leo a esta humillación final y definitiva,
Y todo para nada. El motor seguía muerto, el barco seguía a la deriva, y nosotros estábamos más perdidos que nunca. Pero entonces, algo cambió, no fue un ruido, sino una sensación. Una vibración profunda y grave que nació en las entrañas de la fragata, un temblor que subió por la suela de mis zapatos y me recorrió el cuerpo entero. Era un zumbido bajo, casi inaudible al principio, el ronroneo de un depredador que despierta de un largo sueño. Las luces de emergencia rojas parpadearon una, 2 veces, y luego se apagaron, siendo sustituidas por el resplandor blanco, limpio y brillante de la iluminación principal. En las consolas, una a una, las pantallas cobraron vida. Los indicadores, que habían estado clavados en cero, comenzaron a moverse, sus agujas danzando al compás de un corazón que volvía a latir. El aire ya no olía a fracaso, sino a la promesa eléctrica de la potencia contenida. Ese zumbido inicial creció exponencialmente, transformándose en un estruendo monumental. El rugido ensordecedor de la turbina de gas principal llenó la sala de máquinas, una sinfonía de poder y acero que hizo vibrar cada mamparo y cada tubería del barco. Era un sonido violento, primitivo, y sin embargo el más hermoso que había oído en mi vida. Era el sonido de la vida, de la esperanza, de la salvación. Las alarmas que habían estado sonando durante 1 hora se silenciaron de golpe, dejando solo el rugido constante y saludable del motor funcionando a la perfección. La máquina no solo había arrancado, había vuelto con una fuerza y una estabilidad que nadie en esa sala había presenciado en años. La bestia de acero no solo respiraba, sino que rugía con toda la fuerza de sus pulmones metálicos. En el instante en que el motor volvió a la vida, un nuevo tipo de silencio cayó sobre los hombres. El sargento, que estaba a punto de agarrar a Leo, se quedó petrificado, con la mano a medio camino, su rostro una máscara de pura incredulidad. Los ingenieros, que momentos antes murmuraban resignados, estaban ahora de pie, inmóviles como estatuas, con los ojos desorbitados fijos en las consolas que mostraban todos los parámetros en verde. El almirante Serrano, el hombre de granito, se giró lentamente, su mirada pasando de los monitores resucitados al rincón oscuro, donde un niño de 11 años, con una mancha de grasa en la mejilla, acababa de hacer lo imposible. Su mandíbula, siempre firme, estaba ligeramente desencajada. Por primera vez, vi una grieta en la fachada de autoridad inquebrantable de aquel hombre. La atención de toda la sala, como un único reflector, se centró en Leo. Él, ajeno al impacto que había provocado, se limitó a cerrar el pequeño panel de acceso, asegurando los pestillos con el mismo cuidado con el que lo había abierto. Se puso de pie, se sacudió el polvo de los pantalones y se giró. No había orgullo en su rostro, ni un atisbo de, «os lo dije». Solo había una calma serena, la satisfacción tranquila de un artesano que ha arreglado algo que estaba roto. Miró a su alrededor, a todas esas caras de adultos que lo observaban como si fuera una aparición, y su mirada buscó la única que le importaba, la de su abuelo. En ese silencio atronador, el único sonido era el latido perfecto del motor y el eco de un centenar de egos haciéndose añicos. Marcos dio un paso, luego otro. Caminaba como si estuviera atravesando un sueño, con los ojos fijos en su nieto. Los demás ingenieros instintivamente se apartaron, abriéndole un pasillo entre la maquinaria y la incredulidad. No se detuvo frente a él. Se dejó caer de rodillas en el suelo metálico, ignorando el aceite, la suciedad y la presencia del almirante. No dijo una palabra. Simplemente abrió los brazos y atrajo a Leo hacia él, abrazándolo con una fuerza que mezclaba el orgullo, el alivio y una profunda y abrumadora disculpa. Vi cómo el rostro curtido del viejo ingeniero se arrugaba, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla, dejando un surco limpio en la piel manchada de grasa. En ese abrazo, la jerarquía se disolvió. No había un ingeniero jefe y un niño, solo un abuelo que acababa de ser salvado por el genio que nunca había sabido ver. El almirante Serrano se acercó lentamente, sus botas de reglamento resonando en la cubierta ahora silenciosa, que solo vibraba con el pulso saludable del motor. No se detuvo junto a Marcos y Leo, que seguían en su abrazo arrodillado. Continuó hasta el centro de la sala, se giró y se cuadró. Miró directamente al niño que apenas asomaba la cabeza por encima del hombro de su abuelo. Y entonces, frente a toda la dotación de ingenieros, a los oficiales y al sargento que había querido expulsarlo,
El almirante Serrano, el hombre de granito, levantó la mano a la sien en un saludo lento, formal y perfecto. No dijo una palabra. No era necesario. Aquel gesto, en el rígido código de la Armada, era más elocuente que cualquier discurso. Era una rendición. Era una disculpa. Era el reconocimiento de que la autoridad y la sabiduría no siempre residen en las estrellas de un uniforme. El sargento, que se había quedado helado con la mano en el aire, la bajó lentamente, como si pesara una tonelada. Su rostro, antes una máscara de furia, era ahora un lienzo en blanco de pura confusión y vergüenza. Se dio media vuelta sin hacer ruido y se fundió con las sombras de la maquinaria, desapareciendo de la escena, como si nunca hubiera estado allí. Los otros ingenieros, los que se habían reído, los que habían murmurado con desdén, no sabían dónde meterse. Algunos miraban fijamente sus consolas, ahora llenas de luces verdes, fingiendo un interés profesional que nadie se creía. Otros simplemente bajaban la vista al suelo, incapaces de sostener la mirada de un niño de 11 años que sin una sola palabra, había expuesto la fragilidad de toda su experiencia y su arrogancia. El aire estaba cargado con el peso de su silencio colectivo. Marcos finalmente soltó a Leo, pero mantuvo las manos sobre sus pequeños hombros. Lo miró a los ojos, y yo vi en la cara de mi cuñado una mezcla de emociones que jamás le había visto en todos mis años. Había orgullo, un orgullo tan inmenso que parecía dolerle. Había alivio, la liberación de un peso que casi lo había aplastado. Y sobre todo, había un profundo arrepentimiento. «Perdóname, Leo», susurró, y su voz se quebró. «Perdóname por no escucharte». Leo no respondió con palabras. Simplemente se acurrucó de nuevo contra el pecho de su abuelo, y yo entendí que en ese gesto silencioso, todo estaba perdonado. El vínculo que se había roto por la vergüenza y la jerarquía, acababa de ser soldado de nuevo, más fuerte que nunca, forjado en el fuego de una crisis, y el milagro silencioso de la intuición. La historia, como era de esperar, se extendió por la fragata más rápido que una orden por el intercomunicador. No fue un informe oficial, sino un torrente de susurros que viajó desde la sala de máquinas hasta el puente de mando, desde la cocina hasta los camarotes de la marinería. La versión cambiaba con cada persona que la contaba, adquiriendo tintes de leyenda. Hablaban de un niño que podía hablar con los motores, que sentía el dolor del metal. Al final del día, Leo ya no era el nieto del jefe, se había convertido en el susurrador de motores, un apodo dicho con una mezcla de asombro y un profundo respeto. Los marineros que antes lo apartaban de su camino, ahora se detenían a su paso, asintiendo con la cabeza en un saludo silencioso. Dejó de ser invisible. Se había convertido en el alma secreta de la nave. Al día siguiente, antes de llegar a puerto, Marcos reunió a toda su dotación en la sala de máquinas. En el centro, junto a la turbina que ahora ronroneaba como un gato satisfecho, estaba Leo. Mi cuñado sacó una pequeña caja del bolsillo. Dentro, sobre un trozo de terciopelo azul, había un parche bordado a mano por uno de los marineros durante la noche. En él se leía: Ingeniero Jefe Junior. Fragata Audaz. Marcos se lo prendió solemnemente en la chaqueta. A partir de hoy, anunció, con la voz firme y clara, esta sala es tan tuya como mía. Tus oídos y tus manos tienen aquí un lugar de honor, siempre. No fue una medalla oficial, fue algo mucho más importante. La aceptación total en un mundo de hombres que habían aprendido, por las malas, que el genio no entiende de edades ni de rangos. Aquel incidente cambió algo fundamental en la *audaz*. La rigidez de la jerarquía, aunque seguía existiendo en el papel, se suavizó con una capa de humildad. Los oficiales empezaron a escuchar un poco más a los suboficiales, y los ingenieros veteranos a veces preguntaban la opinión de los más jóvenes. La lección de Leo se convirtió en un recordatorio constante de que la respuesta más brillante puede venir de la fuente más inesperada. La fragata siguió cumpliendo sus misiones, sus motores funcionando mejor que nunca, pero algo en su alma de acero era diferente. Llevaba consigo el recuerdo de un día en que un almirante saludó a un niño, y toda una tripulación aprendió que la verdadera fuerza no reside solo en el poder del acero, sino en el coraje de escuchar una verdad que nadie más es capaz de oír. Nunca volvimos a hablar mucho de ese día, no con palabras. No hizo falta. Leo no se convirtió en un niño arrogante ni buscó el reconocimiento. El apodo de el susurrador de motores le siguió durante años, pero él lo llevaba con la misma tranquilidad con la que llevaba su mochila del colegio.
El verdadero cambio no estuvo en él, sino en nosotros, en la forma en que el mundo a su alrededor aprendió a mirarlo. Su silencio ya no era interpretado como timidez, sino como concentración. Su mirada perdida ya no era distracción, sino una señal de que estaba escuchando algo que el resto de nosotros éramos demasiado sordos para oír. El respeto que se ganó no venía de una orden sino de un milagro silencioso en una sala de máquinas, y ese es el tipo de respeto que el tiempo no puede borrar. El almirante Serrano solicitó su traslado a la Academia Naval unos meses después. Los rumores decían que su estilo de liderazgo había cambiado, que ahora insistía a sus cadetes en que la intuición es una herramienta tan válida como un manual técnico. Nunca más volvió a reírse de una idea por descabellada que pareciera. Y Marcos, mi cuñado, encontró una nueva forma de orgullo. Pasaba horas con Leo, no enseñándole, sino aprendiendo de él, escuchando sus extrañas descripciones sobre el canto de cada máquina. Comprendió que su mayor logro no era haber mantenido a flote una fragata durante 40 años, sino haber criado a un niño que podía sentir el alma del acero. Su relación, que estuvo a punto de romperse por la vergüenza, se reconstruyó sobre un cimiento de admiración mutua e incondicional. La leyenda de Leo se convirtió en parte del alma de la audaz asterisco. Los nuevos marineros que embarcaban escuchaban la historia, no como un informe técnico, sino como un cuento sobre la magia y la humildad. El pequeño panel de acceso, el que nadie había tocado en años, se convirtió en un santuario no oficial. Por orden no escrita, nadie lo limpiaba. La mancha de grasa de los dedos de Leo permaneció allí, como la firma de un artista en su obra maestra. Era un recordatorio constante para todos a bordo de que las soluciones más complejas a veces se esconden detrás de la puerta más simple, y que a veces, para salvar un gigante de acero, solo hace falta la fe y el toque de un niño que se atrevió a escuchar cuando todos los demás solo hacían ruido. Para mí aquel día fue una lección que me cambió la vida. Yo, que siempre había creído en las jerarquías, en los expertos y en los protocolos, vi con mis propios ojos cómo todo ese sistema se desmoronaba frente a la certeza pura de un niño. Aprendí que la arrogancia es una forma de ceguera, y que la verdadera inteligencia no siempre habla alto, ni lleva un uniforme condecorado. Desde entonces, me esfuerzo por escuchar las voces bajas, las ideas que se susurran con timidez en un rincón, porque sé que a menudo, en esos susurros, reside la verdad que todos los demás están demasiado ocupados gritando para oír. Aquel día no solo se reinició un motor, se reinició mi forma de ver el mundo y a las personas que lo habitan. La historia de Leo no es solo la historia de un motor que volvió a la vida. Es un recordatorio de que todos llevamos dentro una voz única, una intuición que el mundo a menudo intenta silenciar con sus reglas, sus expectativas y su escepticismo. A veces, la persona más cualificada para resolver un problema no es la que tiene más títulos, sino la que tiene el coraje de confiar en lo que siente. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de autoconfianza, por favor, comparte este vídeo con esa persona. No te olvides de suscribirte para más historias sobre encontrar tu propio camino, incluso cuando no es el que los otros esperan. Gracias por escuchar.